¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les saluda el profesor Elmer Satalay, profesor de matemática del Colegio Bertolt Brecht de la sede San Juan del Lurigancho. En esta ocasión, antes de comenzar nuestra sesión, quisiera mandar un saludo fraterno, un abrazo a la distancia a todas las familias que conforman nuestras sedes de Colonial, nuestra sede de Caraballo y nuestra sede de San Juan del Lurigancho. Espero que las familias se encuentren muy bien de salud. Ahora sí, para comenzar con la sesión número 1 de Matemática 1 para el cuarto año de educación secundaria, vamos a ver primero nuestras competencias. ¿Cuáles son nuestras competencias, nuestros desempeños y los criterios de evaluación que he considerado? Recuerda que los criterios de evaluación son los que van a, de alguna forma, también determinar el valor de la calificación de la sesión, ¿no? ¿Qué tanto has aprendido, ¿no? Después de haber desarrollado los desempeños de la competencia. Nuestra competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestros desempeños a desarrollar en esta sesión es expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su interpretación, comparación y análisis de gráficos estadísticos en una distribución de datos, según el contexto de la población en estudio. Otro de los desempeños a alcanzar representa gráficamente, lee e interpreta gráficos estadísticos de acuerdo con las variables de estudio en diferentes situaciones contextualizadas. Y por último, el otro desempeño lee, interpreta e infiere tablas y gráficos estadísticos y sobre la base de ello produce nueva información y evalúa si los datos tienen algún sesgo en su presentación. Los criterios que vamos a considerar para evaluar son ya estás expresando con diversas representaciones y lenguajes matemáticos los gráficos estadísticos en una distribución de datos según el contexto de la población en estudio. El otro criterio es reconocer y construir gráficos estadísticos para variables cualitativas y cuantitativas y analizar e interpretar la información que contienen los diferentes gráficos estadísticos. ¿Sí? Ahora vamos a ver nuestra situación. Nuestra situación 2 está en nuestra plataforma, está como situación número 2 y trata de lo siguiente. Esta situación 2 trata sobre las exportaciones de minerales, ¿sí? Exportaciones de minerales en millones de dólares. Recuerda que está en millones de dólares, desarrolladas desde el año 2001 al 2010, de diferentes minerales como estaño, plata, zinc, cobre, oro, entre otros. ¿Está bien? Vamos a exportar varios tipos de minerales. ¿Está bien? Entonces veamos. Acá tenemos nuestro gráfico, ¿sí? Acá tenemos nuestro gráfico. La información no nos la dan escrita, nos dan en gráfico. Este gráfico de barras y este gráfico circular. Observa que el gráfico de barras está en millones de dólares, ¿sí? Millones de dólares y es desde el 2001 hasta el 2010, ¿sí? Estos de acá son gráficos de barras. Acá tenemos lo que se conoce como la distribución de la exportación de los minerales del Perú en el año 2010. Este gráfico circular es la exportación de minerales del año 2010 y estas son los totales en millones de dólares de las exportaciones de minerales del 2001 al 2010. Sí, acá está el total en millones de dólares y acá está solo del 2010 y observa que están los diferentes minerales que estamos exportando. Sigamos. ¿Qué nos piden? Acá está la pregunta. La primera dice, si el Estado planifica realizar una inversión de 9.000 millones de dólares en las áreas de infraestructura, educación y producción, pero para lograr esta inversión, lo piensa sacar, por eso dice, lo piensa cubrir solamente con la exportación de cobre del año 2010. Ah, ya. El Estado tiene planificado realizar una inversión en infraestructura, educación y producción, pero necesita 9.000 millones de dólares. ¿De dónde piensa sacar? Piensa sacarlo de la exportación de cobre que se ha realizado en el año 2010. Vamos a comprobar si esto que quiere hacer el Estado es válido, ¿no? Y se puede realizar. La otra pregunta habla sobre que el Estado asegura que la exportación de oro y zinc que se realizó en el año 2010, esta cantidad va a superar ampliamente a la exportación del 12%
en el periodo 2004 al 2009. O sea, si yo sumo del 2004 al 2009, el 12% de este total debe superar ampliamente a las exportaciones de oro y zinc que se llevó a cabo en el año 2010. Vamos a ver si esto es válido mediante argumentos matemáticos. Sigamos. Resolución. Primero, para resolver el problema lo hemos leído una, dos veces, hemos entendido la situación, hemos analizado el gráfico porque la información es gráfica, la hemos interpretado, la hemos leído, la hemos analizado y hemos observado diferentes puntos. Entonces, ¿de qué trata la solución? De las exportaciones de minerales del año 2001 al 2010 y también habla sobre la producción solo del año 2010, ¿no? ¿Qué me piden? Si el Estado planifica realizar una inversión, ya sabemos la pregunta, esto es lo que me piden, si realmente con la exportación de cobre vamos a poder cubrir esta inversión de 9.000 millones de dólares. Y la segunda pregunta trataba de que si la exportación de oro y zinc del año 2010 supera ampliamente al 12% del total de las exportaciones que se realizaron del 2004 al 2009. Vamos a verificar si eso se puede, es verdadero, ¿no? ¿Y cuáles son los datos que tengo? Tenemos un gráfico de barras y un gráfico circular. Ahí está la información. Esto vamos a analizar, ¿sí? Sigamos. ¿Qué estrategia utilizaremos? El análisis, la interpretación de gráficos estadísticos. Eso vamos a extraer. Vamos a responder a la primera pregunta. Vamos a ver si podemos cubrir esa inversión de 9.000 millones de dólares. Entonces, analicemos nuestro gráfico circular, que ya en un inicio les indiqué que era la distribución de la exportación de minerales solo en el año 2010. Observamos acá que se exportó, lo que se exportó el 2010, el 36% del total está representada por el oro, el zinc representa el 8% del total, el plomo representa el 7% del total y el hierro representa el 2% del total. Y así podemos observar nuestro gráfico circular. Recuerda que nuestro gráfico circular está formado por varios sectores y para poder realizar un gráfico circular necesitamos conocer lo que se conoce como el ángulo central. Y ya sabes que para realizar esos cálculos utilizamos nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Mediante algunos cálculos. Profesor, ¿también puedo utilizar la frecuencia relativa? También. La frecuencia relativa porcentual podemos utilizar. De acuerdo a las condiciones del problema, nosotros nos adecuamos a calcular y a elaborar también un gráfico. Profesor, pero acá el gráfico nos dan en porcentajes. Así es, acá nos dan en porcentajes. Acá tenemos la regla del tanto por ciento, tenemos que recordar. Recuerda, el total, ¿me representaba qué? El 100%, así es, el 100%. Y si nosotros sumamos todas las partes, nos va a dar un total de 59%. Si estas partes me representan el 59%, por diferencia, para que llegue a 100, eso significa que el cobre representaría el 41% del total. Y ahí está, ¿ves? El cobre representa el 41% de las exportaciones totales del año 2010. Ya tengo el tanto por ciento del total que representa las exportaciones de cobre. Ahora, pero el año 2010, ¿cuánto se exportó? Esa información la saco del diagrama de barras, del gráfico de barras, y más exactamente de la barra del año 2010. Si tú observas, en el año 2010 se exportó 21.723 millones de dólares. Recuerda que nuestro gráfico de barras estaba en millones de dólares. Ese es el total de las exportaciones de minerales del año 2010. Y el gráfico circular me da más exacto en qué se ha exportado, qué metales, de qué cantidad de cada uno. Y observamos que el cobre era el 41% de él. Entonces yo digo, como la exportación anual en el año 2010 fue de 21.723 millones de dólares, entonces el 41% representa el cobre. El 41% de dicho valor está representado por el valor de las exportaciones de cobre. Vamos a calcular el 41% de 21.723 millones, entonces está representado por 8.906
43 millones de dólares. Entonces, ahí está. ¿Qué conclusión llegamos? Acá decimos, a partir del gráfico estadístico hemos podido identificar que el 41% de las exportaciones de minerales del Perú en el año 2010 correspondió al cobre. Es lo que hemos calculado, ¿no? Estamos ahora realizando las conclusiones a las que hemos llegado, la interpretación de nuestros resultados. Esa es otra parte importante en el desarrollo de las situaciones. Entonces, este 41% está representado por, acá está el valor, 8.906,43 millones de dólares. Pero nosotros necesitábamos, ¿cuánto? Profesor, 9.000 millones de dólares. ¿Entonces va a alcanzar? No, no es suficiente el presupuesto que necesitamos, ¿sí? Y el que obtenemos, ¿sí? No nos va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a analizar la siguiente pregunta. Veamos. Pregunta 2, ¿de qué trataba? Vamos a validar si es correcto que la exportación de, en este caso, era oro y zinc, supera ampliamente al 12% de las exportaciones del periodo 2004 a 2009. Veamos. Para eso analicemos nuestro gráfico. Zinc, 8%. Oro, 36%. Al ojo, ellos dos juntos representan el 44% del total de minerales exportados. Listo. Pero ¿qué cantidad representa? ¿Cuántos millones de dólares representa el 44%? Veamos. Como el año 2010 el total fue de 21.723 millones de dólares, entonces se concluye que el 44% está representado por 9.558,12 millones de dólares. Recuerda la pregunta anterior. Si el gobierno hubiese pensado bien y consideraba la exportación de zinc y oro, sí alcanzaba, ¿no? Porque necesitaba 9.000 millones y acá superamos, ¿no? Podemos analizar y poder dar esa solución, esa sugerencia al Estado, ¿no? Que considere ellos dos. Pero sigamos con nuestra situación. Acá está, estos millones de dólares representan la producción de oro y zinc del año 2010. Ahora, me dicen, el total de las exportaciones anuales en el periodo 2004 al 2009 va a ser la suma de los valores de esta barra, 7.124 millones de dólares del 2004 más 9.790 millones de dólares del año 2005, así hasta el 2009, que está representado por 16.361 millones de dólares. ¿Está bien? Entonces veamos acá. Si sumamos todo esto me da 83.905 millones de dólares, que esto representa el total, la suma de las exportaciones del periodo 2004 al 2009. Pero me dicen que necesito conocer el 12% para ver si lo supera ampliamente. Veamos. Por lo tanto, el 12% será el 12% de 83.905 millones de dólares es 10.068,6 millones de dólares. Supera ampliamente. Bueno, vamos a dar nuestras conclusiones después de haber analizado, interpretado, efectuado cálculos y llegamos a la siguiente conclusión de que a partir del cálculo realizado en la operacionalización, la parte operativa que hemos hecho del problema, observamos que la exportación de oro y zinc en cantidad está representado por 9.558,12 millones de dólares. Dicho valor no supera el 12% del total de las exportaciones realizadas, debido a que el total de las exportaciones es 10.068,6 millones de dólares. Por lo tanto, la proposición planteada es falsa, ¿no? Mira cómo hemos llegado a realizar operaciones, cálculos, interpretaciones, análisis, sugerencias. Podemos sugerir al Estado también qué puede considerar para desarrollar o para poder realizar esa inversión en infraestructura. Todo eso a partir de gráficos estadísticos, ¿sí? Todo eso nos informa, nos habla el gráfico y nosotros tenemos que tener presente eso. Te invito a que revises la plataforma, sigas investigando mediante nuestras actividades y recuerda también que tienes que seguir cuidándote, ¿sí? Nos vemos, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.